Buenas tardes, Padre Obispo. Buenas tardes, hermana. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias a Dios y a la Virgen Santísima. Qué bueno, qué bueno. Hoy es jueves eucarístico, jueves sacerdotal. Continuamos orando por todas las intenciones del Santo Padre, ¿verdad? Y pues por un aumento en las vocaciones sacerdotales y religiosas. Y perseverancia de las que están. Así mismito es, y estamos en el mes de junio, mes de los padres, mes del corazón de Jesús, que aunque ya celebramos la fiesta, es todo un mes dedicado a ese corazón de Jesús. Pedimos la asistencia del Señor, que con su Espíritu nos anime para vivir lo que hablamos, lo que predicamos, con sencillez, con alegría. Ven, Espíritu Santo, Purifica la iglesia, renuévala, impúlsala, transfórmala, únela. para poder responder a la misión. Amén. Santa María de Guadalupe, Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San José, Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego, Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Bien, continuamos, ¿verdad?, compartiendo con todos ustedes, con el Catecismo de la Iglesia Católica, esta tercera parte, la vida en Cristo, el primer capítulo que tiene que ver con la dignidad humana. Hemos estado compartiendo 8 artículos y precisamente este 8º artículo que hoy vamos a continuar hablando con ustedes, habla sobre el pecado. Y con relación al pecado, hemos visto, ¿verdad?, hemos escuchado, hemos compartido sobre la misericordia y el pecado, definición del pecado, la diversidad de pecados, la gravedad del pecado mortal y venial, y dábamos inicio ya casi al final del programa ayer a lo que es el pecado venial. La explicación. Correcto. Así que vamos entonces a retomar algunos numerales, ¿verdad?, para dar entonces continuidad. Vamos al 1862. Primero, redefinimos lo que es el pecado mortal. Destruye la caridad en el corazón del hombre por una infracción grave de la ley de Dios. Aparta al hombre de Dios, que es su fin último, y su bienaventuranza, prefiriendo un bien inferior. Para que veamos desde esa definición cómo se define entonces también el pecado venial. Se comete un pecado venial cuando no se observa en una materia leve la medida prescrita por la ley moral, o cuando se desobedece a la ley moral en materia grave, pero sin pleno conocimiento o sin entero consentimiento. Así que el pecado mortal destruye la caridad en el corazón del ser humano por una infracción grave de la ley de Dios. Por lo tanto, aparta al hombre de Dios, que es su fin último, y su bienaventuranza, prefiriendo un bien inferior. El pecado venial, por el contrario, cuando no se observa en una materia leve la medida prescrita por la ley moral, o cuando se desobedece a esta ley moral en materia grave, pero sin pleno conocimiento o sin entero consentimiento. Robar puede ser con conciencia, porque hacemos daño, destruimos, o inconscientemente, ¿verdad? Hay personas que se llevan lo ajeno, son amigos de lo ajeno, como suele decir la gente, ¿verdad? Pero en que un niño no ha sido educado, realiza un acto de apropiarse ilegalmente, como se dice ahora, apropiación ilegal de algo que no le pertenece, ¿es grave o es leve? Pues había que ver las circunstancias que lo llevaron. Correcto. A cometer. El pecado venial debilita la caridad. El mortal lo destruye, aquí la debilita. Entraña un afecto desordenado a bienes creados. Impide el progreso del alma en el ejercicio de las virtudes y la práctica del bien moral. Merece pena temporalmente. Así que debilita la caridad, entraña un afecto desordenado a bienes creados, se apega a una de las cosas, impide el progreso del alma en el ejercicio de las virtudes, se queda a mitad,
y la práctica del bien moral. Y esto merece pues penas temporales. El pecado venial deliberado y que permanece sin arrepentimiento nos dispone poco a poco a cometer el pecado mortal. Deliberado, sin arrepentimiento, ¿qué sucede? Pues te va debilitando, poquito a poco, ¿verdad? Es como el que carece de vitaminas. ¿Y qué pasa? Se va debilitando hasta que al final sucumbe y cae. No obstante, el pecado venial no nos hace contrarios a la voluntad y a la amistad divina. No rompe la alianza con Dios. No nos hace contrario, por lo tanto no rompe la alianza, el pacto hecho con Dios de amarle. Solo lo debilita. Es humanamente reparable con la gracia de Dios. No priva de la gracia santificante, de la amistad con Dios, de la caridad, ni por tanto de la bienaventuranza eterna. No quita entonces esa gracia, esa amistad con Dios, ese fuego ardiente por Él, su amor profundo. Y por lo tanto, esa bienaventuranza eterna, esa felicidad eterna, la debilita, pero no la arranca, no la quita, no la mata. El hombre, mientras permanece en la carne, no puede evitar todo pecado, al menos los pecados leves. Pero estos pecados que llamamos leves, no los consideres poca cosa. Si los tienes por tales, cuando los pesas, tiembla cuando los cuentas. Muchos objetos pequeños hacen una gran masa. Muchas gotas de agua llenan un río. Muchos granos hacen un montón. ¿Cuál es entonces nuestra esperanza? Ante todo, la confesión. Ahí es donde nos declaramos pecadores, ahí es donde nos renovamos en el amor de Dios. Por eso partimos del principio que el hombre, cita de San Agustín, mientras permanece en la carne, es decir, está vivo, no puede evitar todo pecado, al menos los pecados leves. Pero estos pecados que llamamos leves, no los consideres poca cosa, porque si se acumulan, debilitan, van creciendo, es ¿verdad? correcto, a la larga te tumban. Muchas gotas de agua llenan un río, se desborda en ese aspecto con un dicho popular. Y muchos granos hacen un montón, ¿verdad? Como lo pone, dice una pregunta, ¿cuál es entonces nuestra esperanza? Ante todo, la confesión. ¿Por qué? Porque ahí nos declaramos pecadores, porque ahí recibimos la fuerza de Dios, porque eso fortalece nuestro espíritu y nos lanzamos a seguir hacia adelante. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. ¿En qué consiste este pecado contra el Espíritu Santo que no recibe perdón? No hay límites a la misericordia de Dios, pero quien se niega deliberadamente a acoger la misericordia de Dios mediante el arrepentimiento, rechaza el perdón de sus pecados y la salvación ofrecida por el Espíritu Santo. Semejante endurecimiento puede conducir a la condenación final y a la perdición eterna. Entonces, ¿en qué consiste el pecado contra el Espíritu Santo, la blasfemia contra el Espíritu Santo? En negarse deliberadamente, es decir, con conciencia, a acoger la misericordia de Dios mediante el arrepentimiento. No me quiero arrepentir, no quiero la misericordia de Dios. Rechazo esa mano que me tiende Dios compasivo y misericordioso. Y por lo tanto me hundo a mí mismo. La proliferación del pecado. ¿Cómo se multiplica? ¿Cómo aumenta? ¿Cómo crece? 1865. El pecado crea una facilidad para el pecado. Engendra el vicio por la repetición de actos. Es decir, que un pecado engendra otro, crea facilidad. Cometo un robo, puedo hacer otro robo, doy golpe, y así sucesivamente, ¿verdad? Es una situación que se va aumentando cada vez más hasta que al final te envuelve totalmente. De ahí resultan inclinaciones desviadas que oscurecen la conciencia y corrompen la
valoración concreta del bien y del mal. Inclinaciones desviadas que oscurecen la conciencia, un acto repetido muchas veces, corrompen la valoración concreta. Bueno, vamos a ver ahí, quedamos en lo ambiguo. Así el pecado tiende a reproducirse y a reforzarse, pero no puede destruir el sentido moral hasta Su raíz. Por lo tanto, queda ahí y vuelve otra vez a salir, vuelve otra vez y vuelve otra vez. Hay que sacarlo de cuajo. Los vicios pueden ser catalogados según las virtudes a que se oponen, o también pueden ser referidos a los pecados capitales que la experiencia cristiana ha distinguido siguiendo a San Juan Casiano. Y a San Gregorio Magno. Son llamados capitales porque generan otros pecados, otros vicios. Vamos a ver cuáles son. Son la soberbia, la avaricia, la envidia, la ira, la lujuria, la gula, la pereza. Se llaman capitales por eso, porque de ellos nacen otros, ¿verdad? La tradición catequética recuerda también que existen pecados que claman al cielo. ¿Cuáles son esos pecados que claman al cielo? La sangre de Abel, el pecado de los sodomistas. La sangre de Abel es la muerte de un inocente. El pecado de los sodomitas es relaciones sexuales con personas del mismo género o sexo. El clamor del pueblo oprimido en Egipto. ¿Cuál es ese clamor? La injusticia. El lamento del extranjero. Que se le rechaza, que se le echa afuera. De la viuda y el huérfano. Que no se le quiere ayudar. La injusticia para con el asalariado. No pagas aquello que debes de pagar, lo justo, ¿verdad? El pecado es un acto personal. Es personal, no es comunitario, es personal. Tú te envuelves, yo me envuelvo. Pero nosotros tenemos una responsabilidad en los pecados cometidos por otros cuando cooperamos a ellos. Por ejemplo, cuando nos hacemos cómplices. ¿Y cómo se logra esto? Participando directamente y voluntariamente. Participo, ella va a robar, yo le ayudo. Ordenándolos, aconsejándolos, alabándolos o aprobándolos. Vete, roba eso. Aconsejando, ¿por qué no te lo robas? Alabando, qué bien que te lo robaste. Aprobándolo, un aplauso, te lo mereces. No revelándolos o no impidiéndolos cuando se tiene obligación de hacerlo. Yo veo que una persona está haciendo algo malo y me hago el que no vi. Como decimos, la vista ciega. Protegiendo a los que hacen el mal. No, si no fue así, yo no. Yo no he visto ningún tipo de conducta extraña, yo no he visto ninguna acción, no he visto nada, no ha traído aquí nada que no tenga que ver. Aunque lo tenga debajo de la mesa. Ajá. Así el pecado convierte a los hombres en cómplices unos de otros. Lo que decíamos hace un momento. Hace reinar entre ellos la concupiscencia, La atracción, el la desorden, la violencia y la injusticia. Los pecados provocan situaciones sociales e instituciones contrarias a la bondad divina. generan maldad, generan desasosiego, generan inquietudes que quitan la paz interior y exterior a aquel que los comete. Las estructuras de pecado son expresión y afecto de los pecados personales. Léalo otra vez. Las estructuras de pecado son expresión y efecto de los pecados personales. Efecto, no afecto. Ajá. Inducen a sus víctimas a cometer a su vez el mal. En un sentido analógico, constituyen un pecado social. ¿Por qué? Porque inducen a otros a cometer los B. Y eso entonces es como un virus que se va pegando, ¿no? Se va extendiendo y a la larga destruye, mata, hace daño y desaparece. Así que vamos entonces a resumir un poco este artículo 8 sobre el pecado. Y nos dice, Dios encerró a todos los hombres en la rebeldía para usar con todos ellos la misericordia. Por lo tanto, Dios ha permitido, ¿verdad?,
que el hombre se rebele, pero en su bondad también lo envuelve, lo ayuda, lo acoge con misericordia. El pecado es una palabra, un acto o un deseo contrario a la ley eterna. Que busca siempre el amor, el bien de los demás. Es una ofensa a Dios. Sumo bien. Dios porque es el sumo bien, por eso es ofensa. Se alza contra Dios en una desobediencia contraria a la obediencia de Cristo. Cristo se somete, Cristo se humilla. El pecador se rebela, no quiere, rechaza, se aparta y por lo tanto esto trae sus consecuencias. El pecado es un acto contrario a la razón. ¿Por qué? Porque no piensa, es lo contrario. La razón me dice que y yo hago lo que. Entonces hay un choque. Lesiona, la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. ¿Cuál es esa naturaleza del hombre? Tender hacia el bien. Y si está herido el bien, pues entonces voy a destruir ese lazo de comunión con los demás porque me voy a vengar. Va a repercutir en los demás. La raíz de todos los pecados está en el corazón del hombre. En su interioridad. Ahí radica, ya lo decía el Evangelio de San Mateo. Sus especies y su gravedad se miden principalmente por un objeto. Gravedad se mide, su especie por el objeto, es decir, por lo que se tiende a. Elegir deliberadamente, es decir, sabiéndolo y queriéndolo, una cosa gravemente contraria a la ley divina y al fin último del hombre, es cometer un pecado mortal. Conciencia clara, sabiéndolo y queriéndolo. ¿Qué? Una cosa grave, contraria a la ley divina y al fin último del hombre. Ahí es donde se comete el pecado mortal. Este destruye en nosotros la caridad sin la cual la bienaventuranza eterna es imposible. Caridad, fuego, ese amor ardiente hacia el Señor lo destruye, lo mata, lo apaga. Sin arrepentimiento, tal pecado conduce a la muerte eterna. El pecado venial constituye un desorden moral que puede ser reparado por la caridad que tal pecado deja subsistir en nosotros. Es un desorden, es algo entonces que puede ser reparado por la caridad, es decir, por el amor que tengo. Me doy cuenta e inmediatamente reparo, busco la forma de remediar el asunto. La reiteración de pecados, incluso veniales, engendra vicios entre los cuales se distinguen los pecados capitales. Por lo tanto, es un árbol que tiene ramas. Y esos pecados capitales, ya lo enunciábamos ahorita, son 7. Si usted mira, esos pecados capitales se contraponen también a los 7 dones del Espíritu, los 7 frutos. Sí, y los pecados capitales decíamos, ¿verdad? Que era la soberbia, la avaricia, la envidia, la ira, la lujuria, la gula y la pereza. 7. Y nos dice la tradición catequética, y recuerda también que existen pecados que claman al cielo, ¿verdad? Y decíamos ahorita, estos pecados que claman al cielo es la sangre de Abel, el pecado de los sodomistas, el clamor del pueblo oprimido en Egipto, el lamento del extranjero, de la viuda y del huérfano, la injusticia para con él asalará. Claman al cielo, quiere decir que están siempre presentes y que Dios no se olvida de ellos, el que le hace un mal de esta índole. Bien, pues con este resumen, ¿verdad? Hemos concluido, Padre, este primer capítulo de esta primera sección sobre la vocación del hombre y la vida en el Espíritu. Que tenía como punto base el ser humano, su dignidad, y por eso se ha ido desarrollando. Ahora el capítulo 2 nos va a hablar de la comunidad humana, ya no solo el hombre aislado, sino en comunidad. Pausamos y en breve regresamos. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Católica Radio.
Ser santo no es otra cosa que regocijarse y ser feliz. De Face Look, el look de la fe, a las 7:30 de la noche, aprenderás el secreto de la santidad. Conoce tus raíces cristianas en la historia de la Iglesia, Fe y Esperanza, a las 9 de la noche. Y en Porque tú eres importante, a las 9:40, te invitamos a ser tú mismo. La Catedral Nuestra Señora de Guadalupe y Católica Radio te ofrecemos el horario de las misas transmitidas desde el estacionamiento de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico los fines de semana. Sábados a las 4 de la tarde, domingos a las 8 de la mañana y 5 de la tarde. Escúchalas por el 88.9 y 89.1 FM. Y las puedes ver por la plataforma de Facebook Live de Católica Radio. Ante las dificultades de la vida, siempre hay un nuevo día para comenzar. Te saluda Manuel Vega y te invito a que me escuches de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Música, reflexión, mensajes positivos, salmos y el evangelio del día. Para que comiences el día positivo y en contacto con Dios. Impulsa tus mañanas con Manuel Vega. Lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Por Católica Radio 88.9 FM y 89.1 FM. Y por el internet catolicaradiopr.com. Católica Radio quiere rezar contigo y de lunes a viernes a las 7 de la noche te presentamos el Santo Rosario. Oremos juntos por las intenciones personales, comunitarias y de la Iglesia. De lunes a viernes a las 7 de la noche, el Santo Rosario. Con la intercesión de María Santísima, recemos unidos. Para que comiences tu día, El Mañanero. El Mañanero. El Mañanero con Yossi Tisol. Defendiendo nuestra música y realzando nuestra cultura. Lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana, sábados y domingos de 5 a 8 de la mañana por Católica Radio 88.9 FM y el 89.1 en el área oeste y a través de la internet en catolicaradiopr.com. Católica Radio y Nueva Senda te invitan a que escuches el programa Una Mirada de Esperanza con el diácono Jorge Almodóvar Capielo, un programa donde podrás compartir tus emociones para recibir apoyo, fortaleciendo la esperanza. Una Mirada de Esperanza, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Facebook Live y por Católica Radio 88.9 y el 89.1 FM. Puedes creer, puedes soñar. Alas, aquí está tu libertad. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Bien, continuamos compartiendo con ustedes en este su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito, el Catecismo de la Iglesia Católica. Habíamos compartido en los programas anteriores la primera parte, ¿verdad? La dignidad humana. Ahora entonces vamos a dar otro paso, esta vez al capítulo segundo, la comunidad humana. Recordemos que la tercera parte del Catecismo tiene 3 capítulos. Lleva por título La vocación del hombre, la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu Santo
realiza la vocación del hombre. Ese era el capítulo primero que ya estudiamos. Estudiamos también el capítulo segundo. Esta vida en el Espíritu está hecha de caridad divina y solidaridad humana. Por eso se hablaba de la dignidad humana. Y ahora es concedida gratuitamente como una salvación. Tiene que ver con la comunidad. Y este es el capítulo tercero, que... Adiós, capítulo segundo. Sí, segundo. No queda, me dio un salto antes. Sí. Se fue más adelante. Repito y disculpen que me enredé. Vamos a rebobinar. La vida en el Espíritu Santo realiza la vocación del hombre. Capítulo primero, que es el que acabamos de terminar. Ahora, esta dignidad humana está hecha de caridad divina y solidaridad humana. Es el capítulo segundo. Que ahora es que vamos a ver. Es correcto. Me trabé, me fui al tercero y estaba en el segundo. No se preocupe, padre, que entendemos que ya está ahora, ¿verdad? Pero seguimos hacia adelante. Así que vamos a trabajar, ¿verdad? O a discutir o a compartir con ustedes la comunidad humana, este segundo capítulo, 1877. La vocación de la humanidad es manifestar la imagen de Dios y ser transformada a imagen del Hijo único del Padre. Así que la vocación de la humanidad, estamos hablando ahora de la comunidad humana, no solo del hombre aislado, sino en comunidad, es manifestar la imagen de Dios y ser transformada a la imagen de su Hijo único. Esta vocación reviste una forma personal, puesto que cada uno es llamado a entrar en la bienaventuranza divina, pero concierne también al conjunto de la comunidad humana. Entonces, esta vocación reviste una forma personal, que fue lo que vimos, pero cada uno es llamado a entrar en la bienaventuranza divina, en la comunión. Concierne también entonces al conjunto de la comunidad humana. Yo no me salvo solo, nos salvamos en racimo, en ramillete, en comunión. Vamos al artículo 1. La persona y la sociedad, carácter comunitario de la vocación humana. Así que persona y sociedad, ese carácter comunitario que tiene esa vocación humana. Veamos el conjunto. Todos los hombres son llamados al mismo fin. Todos. ¿Cuál es ese mismo fin? Dios. ¿Para qué te creó Dios? Decía el catecismo anterior. Dios me creó para conocerle, amarle, servirle y alabarle. Por tanto, Dios es ese fundamento, el fin último. Existe cierta semejanza entre la unión de las personas divinas y la fraternidad que los hombres deben instaurar entre ellos, en la verdad y el amor. Así que esa unidad se da en comunión. ¿A imagen de quién? De la Santa Trinidad. El amor al prójimo es inseparable del amor de Dios. Apóstol Juan, ¿cómo dices que amas a Dios a quien no ves? Si al que ves no lo amas. La persona humana necesita la vida social. Esta no constituye para ella algo sobreañadido, sino una exigencia de su naturaleza. Por el intercambio con otros, la reciprocidad de servicios y el diálogo con sus hermanos, el hombre desarrolla sus capacidades, así responde a su vocación. Así pues, esa persona humana necesita vida, pero una vida social, en grupo, en equipo, en comunidad. Esta no constituye para ella algo sobreañadido, o sea, no es un aditamento, no, es una exigencia de su naturaleza. El ser humano no puede vivir solo, necesita estar con otros, en comunión. Por eso dice, por el intercambio con otros, la reciprocidad de servicio y el diálogo con sus hermanos, el ser humano desarrolla sus capacidades y así responde a su vocación. O sea, una persona que vive sola en un monte, pues se pone huraña, agresiva, se desconecta de la realidad, necesita el resto para ayudarnos en pequeñas cosas, pero esas pequeñas cosas es la que dan sentido a nuestra existencia. Y si nos vamos a la creación, ¿verdad? Cuando Dios terminó de crear,
vio que cada especie de cada animal tenía lo suyo, pero dijo, espérate, al hombre le falta algo, hay algo que falta aquí, que no complementa con esto que he creado. No conviene que esté solo. No conviene que esté solo. Comunión, reciprocidad, familia, comunidad. Una sociedad es Vamos a ver ahora definición de sociedad. Una sociedad es un conjunto de personas ligadas de manera orgánica por un principio de unidad que supera a cada una de ellas. Léelo otra vez, por favor. Una sociedad es un conjunto de personas. Entonces, sociedad es conjunto de personas. Ligadas de una manera orgánica. Ligadas, atadas, conectadas por una manera orgánica. Por un principio de unidad. Unidad, principio de unidad, necesitamos estar juntos. Que supera a cada una de ellas. Está por encima de mí. O sea, necesito al otro, a la otra. Conecto. Asamblea a la vez visible y espiritual. Una sociedad perdura en el tiempo. Recoge el pasado y prepara el porvenir. Va dando unos elementos que nos ayudan a comprender el totum, la totalidad. Mediante ella, cada hombre es constituido heredero. Recibe talentos que enriquecen su identidad y a los que deben hacer fructificar. Recibe talentos, dones. ¿Qué tiene que hacer con estos dones y talentos? Me enriquecen y además los multiplico para servir a los demás. En verdad, se debe afirmar que cada uno tiene deberes para con las comunidades de que forma parte y está obligado a respetar a las autoridades encargadas del bien común de las mismas. Respetar a las autoridades encargadas del bien común. Entonces, si hay una autoridad que no respeta el bien común, no tenemos obligación de seguir sus dictámenes, ¿verdad? Entonces, afirmamos que cada uno tiene deberes para con las comunidades. Hay luchas que son comunes. El derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la alimentación, el derecho al culto libre, ¿verdad? En ese sentido, así sucesivamente. Esto ayuda, esto nos hace crecer, esto establece lazos de comunión y fraternidad que nos hacen solidarios unos con otros. Cada comunidad se define por su fin y obedece en consecuencia a reglas específicas, pero el principio, el sujeto y el fin de todas las instituciones sociales es y debe ser la persona humana. Esa es la clave. Si no se respeta a la persona humana, lo demás no sirve. Por eso el principio, sujeto y fin de todas las instituciones sociales, todo lo que existe debe estar al servicio de la persona humana. Lo que va en contra de la persona humana, nos oponemos a ello. Esto es doctrina de la Iglesia. Por ejemplo, el aborto, por irnos a un extremo, o la eutanasia, la defensa de los ancianos, la defensa de los no nacidos. Así como no tenemos derecho a matar a un niño de 3 años, tampoco tenemos derecho a matar a uno que no ha nacido todavía, porque ya es persona, ya existe. Algunas sociedades, como la familia y la ciudad, corresponden más inmediatamente a la naturaleza del hombre. Le son necesarias, con el fin de favorecer la participación del mayor número de personas en la vida social. Es preciso impulsar, alentar la creación de asociaciones e instituciones de libre iniciativa para fines económicos, sociales, culturales, recreativos, deportivos, profesionales y políticos, tanto dentro de cada una de las naciones como en el plano mundial. Fíjate que se enumeran una serie de claves que se aplican a la familia, que se aplican a la ciudad, que en definitiva al ser humano. Son necesarias. ¿Para qué? Para favorecer la participación del mayor número de personas que viven en sociedad, impulsarlas, alentarlas, y entonces se crean asociaciones, instituciones de libre iniciativa
con fines económicos, sociales, culturales, recreativos, deportivos. Todo esto ayuda, etcétera, ¿verdad? Todo esto ayuda a un buen entendimiento, a una sana disciplina, a una salud equilibrada y así sucesivamente. Esta socialización expresa igualmente la tendencia natural que impulsa a los seres humanos a asociarse con el fin de alcanzar objetivos que exceden las capacidades individuales. Entonces la socialización nos lleva a crear tendencias naturales entre nosotros, seres humanos, para asociarnos con el fin de alcanzar objetivos que exceden mis capacidades, las mías personales, junto a las tuyas, a las del otro, y entonces entre todos nos ayudamos. Hay una frase, ¿no? En la unión está la fuerza. Desarrolla las cualidades de la persona, en particular su sentido de iniciativa y de responsabilidad. Ayuda a garantizar sus derechos. ¿Ves? Desarrolla ¿qué? Iniciativa y responsabilidad. Se le da la oportunidad, participación y comunión, decía el documento de Puebla, desde la iglesia también, pero en la sociedad. Cómo nos inventamos cosas que ayuden al bien común, una iniciativa. Esa iniciativa me hace a mí responsable. Comparto, ayudo, colaboro y entre todos lo logramos. La socialización presenta también peligros. Una intervención demasiado fuerte del Estado puede amenazar la libertad y la iniciativa personal. Entonces volvemos a lo de siempre, ¿no? El sano equilibrio. Ni muy, ni muy. Como diría una viejita, la vela ni muy cerca del santo que lo queme, ni muy lejos que no la alumbre. En el término bien. La doctrina de la Iglesia ha elaborado el principio llamado de subsidiariedad. Algo que a veces se nos olvida. ¿Qué es eso de la subsidiariedad? Vamos a ver. Según una estructura social de orden superior no debe interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior, privándole de sus competencias, sino que más bien debe sostenerle en caso de necesidad y ayudarle a coordinar su acción con la de los demás componentes sociales, con miras al bien común. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, en breves palabras, en arroyo habichuela, que lo que usted puede hacer y tiene capacidad de hacerla, yo no tengo que intervenir. Es decir, en nuestro caso, ¿verdad? Nosotros aquí, poniéndolo prácticamente, si usted está encargado de la catequesis y me tiene que rendir a mí como obispo cuenta, digamos, ¿verdad? Yo no debo de intervenir en aquello que usted organiza, a menos que. Entonces, hay que dejar en libertad. Por eso dice, una estructura social de orden superior no debe interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior. Pues hágalo usted entonces. Mira, hermana, que te voy a decir, pero ¿quién dirige esto? ¿Lo digo usted o lo dirijo yo? Privándole de sus competencias. ¿Pero a quién le toca esto? A veces esto crea problemas. ¿Pero a quién le toca? Por eso es tan importante, cuando se trabaja en equipo, hacer la descripción de tareas. ¿Qué me corresponde a mí? Pues a usted le corresponde A, B, C, D y al otro tal. Y entre todos nos ayudamos, pero no nos pisoteamos. Sino que más bien debe sostenerle en caso de necesidad. O sea, estoy aquí, meto la mano, te ayudo, pero no impido que haga lo que tiene que hacer y te responsabiliza. Y ayudarle a coordinar su acción con los demás componentes sociales, con miras al bien común. Entonces, entre todos, ¿no? Esa es la coordinación. Si usted como coordinadora de la catequesis ha sectorizado unos cursos, pues uno va a dar un curso, pero usted no puede estar dando todos los cursos porque el que mucho aprieta, poco abarca. O sea, el que tiene muchos asadores, se le quema uno. Se le quema alguno. Dios no ha querido retener para él solo el ejercicio de los poderes. Entrega a cada criatura las funciones que es capaz de ejercer según las capacidades de su naturaleza. Delegar, hay que aprender a delegar. Esto a veces hay ciertos líderes que no lo entienden. Lo agarran todo y no hay manera. Cuca Gómez,
Yo lo siembro. Yo lo fabrico, yo lo vendo. Y yo me lo como. Este modo de gobierno debe ser imitado en la vida social. El comportamiento de Dios en el gobierno del mundo, que manifiesta tanto respeto a la libertad humana, debe inspirar la sabiduría de los que gobiernan las comunidades humanas. Estos deben comportarse como ministros de la providencia divina. ¿Ve? Dios respeta al mundo. Ha dejado al ser humano tomar sus decisiones en libertad. Pues lo mismo debemos hacer nosotros, copiar ese modelo, no convertirnos en dictadores, en usurpadores, en controladores, en manipuladores. El principio de subsidiariedad se opone a toda forma de colectivismo, traza los límites de la intervención del Estado, intenta armonizar las relaciones entre individuos y sociedad, tiende a instaurar un verdadero orden internacional. Si esto lo aplicamos, las cosas se supone que funcionen, porque cada uno hará lo que tiene que hacer y lo hará bien hecho. Y cuando haya algo que no estemos de acuerdo, nos sentaremos a la mesa del diálogo. ¿A qué? A ver cómo podemos entre todos resolver la situación. Y esto es importante porque, por ejemplo, en aplicaciones prácticas de la vida diaria, de la vida de la sociedad, de la organización. Y aquí daríamos pie a aplicaciones, pues la junta fiscal, por ejemplo, los presupuestos del gobierno, por ejemplo, que si Luma, y podríamos hacer un ejercicio y hablaríamos una discusión y veríamos muchas cosas. En definitiva, la clave, ¿qué buscamos? ¿El bien común? El bien común. ¿Qué buscamos? El bien de la persona. Ahí es donde necesitamos un equilibrio y por eso necesitamos la sabiduría de Dios que nos ayude, siendo responsables y asumiendo responsablemente lo que tenemos que hacer y dando respuestas claras, precisas, sobre todo beneficiando no a unos pocos que se lucran, sino a los más vulnerables, a los más necesitados, a los más pobres. Esto implica, punto número 2, que a veces hay que llevar una conversión y la sociedad. El cambio de mentalidad. Una sociedad egoísta, una sociedad que solo piensa en ello, pues necesita también un proceso de evangelización. Para eso es la doctrina de la Iglesia, para iluminar. 1886. La sociedad es indispensable para la realización de la vocación humana. El ser humano que se quiera realizar necesita la sociedad. Para alcanzar este objetivo es preciso que sea respetada la justa jerarquía de los valores que subordina las dimensiones materiales e instintivas del ser del hombre a los interiores y espirituales. Subordinar a esas intenciones espirituales interiores, porque a veces nos dejamos llevar solo por el instinto, pero cuidado, ese instinto nos puede llevar o nos puede traicionar a veces. La sociedad humana tiene que ser considerada ante todo como una realidad de orden principalmente espiritual, que impulse a los hombres, iluminados por la verdad, a comunicarse entre sí los más diversos conocimientos. Fíjate que ahora vas a enumerar, lea otra vez porque este es un párrafo bastante extenso y denso, que tenemos que ir poquito a poco. Empezamos otra vez. La sociedad humana tiene que ser considerada ante todo como una realidad de orden principalmente espiritual. Fíjate qué clave, es decir, la dimensión espiritual, la interioridad, que no tiene que ver necesariamente con religión, no va por ahí la cosa. Que impulse a los hombres, esa dimensión espiritual impulsa, mueve, motiva, iluminados por la verdad, a comunicarse entre sí los más diversos conocimientos. Entonces, comunicación es importante, además, a defender sus derechos y cumplir sus deberes. Defensa de derechos, cumplimiento de deberes, además, a desear los bienes del espíritu, lo que elevan a uno,
a disfrutar en común del justo placer de la belleza de todas sus manifestaciones. De la belleza, no que eso lo acaparen unos cuantos y los demás nos quedemos así mirando. Ellos disfrutando y nosotros fastidiamos. A sentirse inclinados continuamente a compartir con los demás lo mejor de sí mismos. Compartir con los demás lo mejor de sí mismo. A asimilar con afán en provecho propio los bienes espirituales del prójimo. Los bienes espirituales del prójimo, aprovecho, pero no, me hace crecer, es lo que quiere decir, ¿verdad? Me desarrolla. Todos estos valores informan y al mismo tiempo dirigen las manifestaciones de la cultura, de la economía, de la convivencia social, del progreso y del orden político, del ordenamiento jurídico y finalmente de cuantos elementos constituyen la expresión externa de la comunidad humana en su incesante desarrollo. Son expresiones del Papa San Juan XXIII en la carta Pacem in Terra y la paz en la tierra, como presenta todo un ordenamiento, ¿verdad?, que va progresivamente ayudándonos a madurar, ayudándonos a crecer, ayudándonos a desarrollarnos. La inversión de los medios y de los fines a lo que lleva a dar valor de fin último a lo que solo es medio para alcanzarlo, o a considerar las personas como puros medios para un fin, engendra estructuras injustas que hacen ardua y prácticamente imposible una conducta cristiana conforme a los mandamientos del legislador divino. ¿Qué nos protege este número? Que a veces invertimos los medios sin tener presente los fines. Los fines llevan a dar valor del fin último a lo que solo es medio para alcanzarlo. Entonces lo que es un medio lo convierte en un fin. Una carretera que me debe llevar a un lugar, yo la convierto en el fin y no en el medio. Entonces invierto, hay oposición. Solo es medio para alcanzarlo, o a considerar las personas como puro medio. Utilizo las personas, me valgo de ti, y al utilizar las personas nos sentimos como objeto, ¿verdad? Y lo uso para mi fin. Y esto entonces, ¿qué engendra? Estructuras injustas. Cuando yo me aprovecho de ti, cuando yo estoy buscando cómo hago que Sor Cristina haga esto para que yo tenga esto en beneficio mío y no en beneficio del bien común. Por eso hace ardua y prácticamente imposible una conducta cristiana, porque ahí no se está mirando el bien, no se está buscando el amor, se está sobre todo pensando egoísticamente, buscando legislar en contra de lo que la ley divina nos ha dicho, que es en clase nuestra como cristianos, ¿verdad?, el amor al prójimo, como se llama Dios. Y esto es una línea muy fina, que a veces se parte o se salta y no nos damos cuenta del daño que podemos hacer. Es preciso, entonces, apelar a las capacidades espirituales y morales de la persona y a la exigencia permanente de su conversión interior para obtener cambios sociales que estén realmente a su servicio. Hay que apelar al corazón, hay que apelar a la fe, hay que apelar, como decía aquí, a las capacidades espirituales y morales de la persona para que esta persona cambie, mejore. ¿Por qué? Porque se le ilumina, y desde esa iluminación que adquiere puede entonces tomar una decisión diferente. La prioridad reconocida a la conversión del corazón no elimina en modo alguno, sino al contrario, impone la obligación de introducir en las instituciones y condiciones de vida, cuando inducen al pecado, las mejoras convenientes para que aquellas se conformen a las normas de la justicia y favorezcan el bien
en lugar de oponerse a él. Un ejemplo, un salario injusto. No se le paga lo suficiente. Se le hace trabajar exageradamente, horas extras, y así sucesivamente. ¿Qué sucede? Se destruye la persona, y al destruir la persona, perdemos. Porque la persona se sienta agotada. Finalmente, sin la ayuda de la gracia, los hombres no sabrían acertar con el sendero a veces estrecho entre la mezquindad que cede al mal y a la violencia, que creyendo ilusoriamente combatirlo, lo agrava. Una falsa expectativa, una falsa esperanza. Entonces, como somos tan mezquinos, en Puerto Rico decimos tan macetas, que todo lo queremos para nosotros, destruimos y hacemos daño. Es el camino de la caridad, es decir, del amor de Dios y del prójimo. ¿Qué es lo que me ayuda a superar esta mezquindad, esta tacañería, esta macetería? La caridad, el amor a Dios y al prójimo. La caridad representa el mayor mandamiento social. Respeta al otro y sus derechos. Exige la práctica de la justicia y es la única que nos hace capaces de esta. Inspira una vida de entrega a sí mismo. Quien intente guardar su vida la perderá, y quien la pierda la conservará. Por lo tanto, la caridad representa ese mayor mandamiento social. Ahí está el equilibrio. Por eso el cristiano vive de una forma distinta, ilumina su vida desde la fe y responde con generosidad. Aquí se nos acabó el tiempo. Un capítulo denso, que hay que profundizarlo, leerlo con calma, y les invitamos, ¿verdad?, que lo puedan volver a leer, porque hay unos principios ahí que si los ponemos en práctica ciertamente nos vamos a sentir colaboradores en este proyecto de mejorar nuestra sociedad como personas con dones y carisma que, puestos al servicio de la comunidad, impulsan, mueven y mejoran. Vamos entonces a orar y a pedirle a San José, ¿verdad?, que nos ayude a cada uno de nosotros, a que nos enseñe, a que nos diga y a que nos explique. Enséñanos, José, cómo se es no protagonista, cómo se avanza sin pisotear, cómo se colabora sin imponer, cómo se ama sin reclamar. Dinos, José, cómo se vive siendo número 2, cómo se hacen cosas fenomenales desde un segundo puesto. Explícanos, José, cómo se es grande sin exhibirse, cómo se lucha sin aplauso, cómo se avanza sin publicidad, cómo se persevera y muere sin esperar un homenaje. Amén. San José, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere. Buenas tardes.